Hoy nosotros seguimos con nuestra historia, ¿ok? La historia primaria, la historia secundaria y mi historia. Y lo que nosotros hemos estado diciendo es que, pues la historia de Dios realmente es nuestra historia. O sea, nuestra historia realmente es la historia de ¿quién? De Dios. Nosotros leemos la Biblia, leemos acerca de los personajes, nosotros leemos acerca de sus historias, pero todas están conectadas, porque todas hacen parte de la historia de Dios. Y si las historias que leemos en la Biblia es la historia de Dios, nuestra historia, mi historia, pues es parte de la historia de Dios. Y eso me da esperanza, eso me da tranquilidad. Me dice que hay alguien, hay un Dios que realmente está en control. Nosotros vimos eso el domingo pasado con la historia de Ruth. Y algo muy interesante es que después de todo, ¿okay? Ella con su decisión, y la Biblia dice que fue tan decidida, ¿okay? Que ella decidió ir con Noemí, su suegra, porque ella quería seguir al Dios verdadero. ¿Okay? Ella no quería regresar a los dioses falsos de su patria, de Moab, de los moabitas. Ella quería seguir el único Dios viviente y fue inconmovible en su decisión. Y lo interesante es que en el transcurso de la historia ella se casa con Boaz, que es el hijo de una señora, una personaje del álbum de Dios, Rahab. Y si nosotros recordamos bien, Rahab era la prostituta de la ciudad de Jericó. Y Dios a través de ella, pues salvó a los espías que fueron para mirar la ciudad. Y luego nosotros tenemos la victoria contra toda probabilidad en Jericó. Era una victoria impresionante. Solo tenían que hacer ¿qué? Vueltas alrededor de la ciudad. ¿Y qué pasó con la muralla? Se cayó. Fue una victoria de Dios. Pero esa familia, la familia de Rahab, se salvó. O más bien, Dios rescató a esa familia. Ruth se casa con el hijo de ella. Y Ruth es la bisabuela ¿de quién? De David, el segundo rey de Israel. Y claro, David es el abuelo de Jesús. ¿Ustedes creen que Ruth sabía eso? ¿Ustedes creen que ella sabía lo que Dios iba a hacer? No. Pero Dios es soberano. Es el rey del universo y tiene todo bajo su control. Y eso me da esperanza, me da paz, me da gozo. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar con mi vida. Y yo no sé qué va a pasar cuando yo no estoy. Cuando yo no esté aquí en esta tierra. Pero Dios sí. Mi historia puede ser bonita, hermosa. Tu historia también. Porque tenemos un rey que tiene todo bajo su control. Él es rey.
hemos estado cantando acerca de su majestad como rey. Hoy comenzamos una nueva serie, miniserie, pues dentro de la historia. El título de la serie es A Rey Muerto, Rey Puesto. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Claro, es muy común, muy conocido. Y lo interesante es que ese dicho tiene su base de una declaración de francés. ¿Sabían? La frase es, Le roi est mort, vive le roi. ¿Sí? Yo creo que podemos decir eso juntos, ¿sí? Vamos a hablar en francés hoy, ¿ok? Le roi est mort, vive le roi. ¿Y qué significa? El rey ha muerto, viva el rey. La primera vez que fue utilizada fue en el año 1422 en Francia, cuando Carlos el octavo asumió el trono de Francia después de la muerte de su padre, el rey Carlos el sexto. La idea es que la transferencia del poder real ocurre inmediatamente después de la muerte del monarca anterior. Pero es inmediato. Quiero que ustedes vean el siguiente video. Ay, Scar, eres tú. Creímos que era alguien importante. Alguien como Mufasa. Sí, ¿Ah, sí? Eso sí es poder. es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Uy, otra vez. Mufasa. Uy, Mufasa, Mufasa, Mufasa. ay, qué miedo. Ah, estoy rodeado de tontos. Ay, Scar, tú eres de los nuestros, ¿no? Eres nuestro amigo. Claro. Eso me gusta. No es rey, pero es tan bien educado. Oye, ¿nos trajiste algo de comer, Scar? Amigo, compadre, viejito, cuate. No creo que se merezcan esto. Les envolví como regalo a esos cachorros y no pudieron eliminarlos. Bueno, es que no vinieron, que digamos, solos, Scar. Eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? Precisamente. Sí, estamos listos. Bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No tonto, vamos a matarlo. Y así matamos. Buena idea. ¿Quién necesita rey? Nadie, nadie. La, 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 la. Tontos, sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Que viva el rey! ¿Recuerdan esa película? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Quién es Mufasa? Ok. ¿Y Scar? ¿Ustedes creen o es obvio, cuando Scar dijo que viva el rey, se estaba refiriendo así mismo, a él? No estaba pensando en Mufasa ya. No, porque ya Scar se convirtió en el rey. Asumió el trono en ese punto, en ese momento. Claro, tenía que asustar a Simba primero, ¿sí? Y Simba se va, ¿ah? Pero Scar se volvió el rey. A rey muerto, rey puesto.
El rey ha muerto. Viva el rey. La frase el rey ha muerto se refiere al rey que acaba de fallecer. Inmediatamente después de ese anuncio, el rey ha muerto, el nuevo rey es declarado. Viva el rey. El punto es que es inmediato. No van a enfocarse en el pasado, sino en el presente y en el futuro del nuevo rey. No se van a enfocar en el que murió, sino en el que está vivo. Nosotros diríamos, el muerto al hoyo y el vivo. Ajá. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Por qué es inmediato? ¿Cómo es posible que pueden declarar el sucesor inmediatamente después? Porque nunca falta el sucesor. Siempre hay alguien que está dispuesto a asumir el trono. O sea, nunca falta el repuesto. Nadie es irreemplazable. Nadie es imprescindible. Nadie es indispensable. Eso lo vemos en el transcurso de los siglos, en los reinos de tiempos antiguos hasta en nuestro tiempo moderno. Una persona asciende al poder, luego muere o pierde su posición y otra persona la reemplaza. Eso lo observamos en las monarquías, los gobiernos, los negocios, los deportes, las pandillas y aún en las iglesias. Lamentablemente, muchos que asumen el liderazgo cometen el mismo error. Se creen irreemplazables. Se creen indispensables. Y por tanto construyen su reino guiados por ese razonamiento. Sus reinos se tratan de ellos. Toman decisiones para que se exalten, para que su nombre sea grande y famoso. Y por su narcisismo, muchos reyes han hecho que su gente les hicieran estatuas en su imagen, para que los adoraran como si fueran dioses. Leemos eso en los libros de la historia mundial, pero también leemos eso en la Biblia. Mirando la historia de la humanidad, podemos concluir que en general los humanos no manejan bien el poder, ¿sí o no? No reinan con integridad ni con justicia. Tienen ambiciones egoístas y se esfuerzan demasiado para cumplirlas. Y la gran mayoría no recuerdan que aunque son personas con poder, todavía son los siervos del Rey del universo. El Rey de los Reyes les pide cuentas y siempre tienen que rendirlas. En la historia bíblica hemos llegado al momento cuando los israelitas le piden a Dios un rey. Quieren ser como las otras naciones. Querían tener reyes como los otros pueblos, las otras naciones. Querían tener los reyes terrenales con su majestad, con su fuerza, con su liderazgo. Pensaban,
Todos los otros pueblos tienen sus reyes, pero nosotros no. Hasta ahora ellos eran una nación teocrática, o sea, dirigida por Dios y no por un hombre. Sin embargo, el pueblo de Israel se cansó de eso y no querían ser diferentes, querían ser como los demás. Y quiero que ustedes busquen en sus Biblias, por favor, al libro primero de Samuel. Y vamos a leer del capítulo 8, por favor. Escuchen lo que la Biblia dice. Dice, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. ¿Quién era Samuel? Pues Samuel era uno de los jueces, ¿ok? Era el último juez. También era un profeta, pero muy bueno para la nación de Israel. Pero Samuel se disgustó de su petición, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino ¿a quién? A mí, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso. Pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Bueno, Samuel habló con la gente. Les advirtió. Y él les dijo que los reyes son egoístas. Viven para cumplir sus propias ambiciones. Reinan para construir su reino. También vamos a leer más de la historia. Capítulo 8, versículo 11. Dice, les explicó, eso es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abren paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se va a apoderar de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias, para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen, ¿para quién? Para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos le servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¿Cómo respondió el pueblo? No nos importa, Samuel.
No nos importa. Ellos dijeron, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones. No les importó la advertencia de Samuel. Y no les importó la idea que Dios no les respondiera. No les importó el liderazgo de Samuel. No les importó lo que Dios había hecho para ellos. El pueblo más bendecido por Dios lo rechazaba vez tras vez en la historia. Y esta vez, con descaro, el pueblo dice que prefiere seguir a un hombre y no seguir la presencia de Dios. Y como nosotros aprendimos en la serie anterior, la victoria no viene sin la presencia de Dios. Lo que hicieron era asegurar la derrota. Dios en su historia primaria permitió que los israelitas la embarran. Entonces Dios les proveyó lo que pidieron. Como hizo Dios con los codornices en Éxodo, el pueblo reclamó a Dios y pidió carne. Y el Salmo 78 dice que comieran y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Salmo 78, 29. El domingo, uno de los puntos principales era que nuestras decisiones deberían reflejar que Dios es nuestro Rey. ¿Recuerdan? Eso fue el domingo pasado. Este punto se presta para la charla de hoy, porque nuestras peticiones deberían reflejar que Dios es nuestro Rey. ¿Cuáles son las peticiones que estás llevando al trono de Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que quieres de Dios? Son preguntas interesantes, pero creo que la pregunta de fondo es aún más importante. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estás pidiendo tal cosa? O sea, ¿cuál es tu motivo? En el caso de los israelitas, el motivo de pedirle a Dios, pues un rey, no era bueno. El versículo 4 dice que se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Es verdad que Samuel había envejecido, pero eso solamente habla de la sabiduría que había adquirido a través de los años sirviendo al mismo pueblo. Como ya dije, Samuel era el último caudillo, el último juez de Israel. El libro de Jueces, Samuel era el último. Y quizá el mejor. Sirvió a Israel por muchos años, hasta que el primer rey de Israel fue ungido. La verdad, Samuel era óptimo
para el trabajo de liderar al pueblo bajo la dirección de Dios. No obstante, a la gente no les importó. También era verdad que los hijos de Samuel no siguieron su ejemplo. La Biblia dice en versículo 3 del mismo capítulo, ambos, pues los hijos de él, ambos se dejaron guiar por ¿la qué? Avaricia, aceptando sobornos y permitiendo la justicia. Pero el pueblo no estaba interesado en la justicia y tampoco en la integridad. Porque ellos no dijeron, damos un rey que nos gobierne con justicia y con integridad. Samuel, tú vas a morir y tus hijos no van a guiarnos según la voluntad de Dios. Por lo tanto, le estamos pidiendo a Dios que nos provea un rey. No dijeron eso. Ellos ni siquiera intentaron ocultar su motivo. No mintieron. Expresaron su motivo de manera muy transparente. Dijeron, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las otras naciones. Y tal vez tú dices, pues tonto, por parte de ellos, qué bobo. Deberían haber tratado de ocultar ese motivo. Pero eso no funciona con Dios, ¿no? ¿Has tratado de engañar a Dios o ocultar algo de Él? Es que no funciona. Nuestras peticiones deberían reflejar que Dios es nuestro Rey. ¿Qué estás orando? ¿Qué estás orando últimamente? Cuando oramos, eso es un principio, cuando oramos no podemos fingir nada porque Dios siempre ve nuestros motivos. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los demás. Podemos engañar a las personas de la iglesia. Es que podemos aparentarnos. Podemos proyectar una imagen. Podemos engañar a los papás. Podemos engañar a los hermanos. Podemos engañar a los profesores, nuestros amigos, nuestras familias, pero jamás podemos engañar a Dios. Tal vez estás orando por algo con un motivo impuro. ¿Qué tal si Dios te concede tu capricho solamente para enseñarte algo? Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel varias veces. Y siempre era una elección dolorosa. El narrativo bíblico nos dice que Samuel ungió a Saúl como rey de Israel. Y cuando le presentó al pueblo, la Biblia dice que todos gritaron. Eso se encuentra en 1 de Samuel 10:24. Todos gritaron, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Ellos miraron a Saúl y era alto, era guapo. ¿En serio?
Eso es lo que la Biblia dice eso. Tenía la imagen de un rey. Y esa imagen proyectaba majestad. Y todos gritaron, ¡viva el rey! Y claro, eso me recuerda de la declaración francesa. Le roi est mort, vive le roi. El rey ha muerto, que viva el rey. Nosotros entendemos que el rey vivo era Saúl. Pero ¿quién era el rey muerto? ¿Dios? Pues Dios no murió. ¿Ustedes creen que el rey del universo había entregado el poder del trono a Saúl? Que viva el rey. El rey del universo no concedió su poder a Saúl. Pero en la historia secundaria, el pueblo declaró su lealtad a otro rey, como si el rey anterior estuviera muerto. Le dieron la espalda a Dios. Metieron las garras en la espalda de Dios. Esa reacción es nuestra tendencia natural como humanos cuando recibimos algo que no concuerda con las ambiciones de Dios. Creo que esto no está en el boletín, pero sería muy bueno escribir ese principio. Esa reacción es nuestra tendencia natural como humanos cuando recibimos algo que no concuerda con las ambiciones de Dios. Rechazamos a Dios. Rechazamos sus propósitos y hacemos lo que nos parece bien. Cuando Dios nos deja hacer lo que se nos da la gana, no es porque está bendiciendo nuestros caminos, sino que es una forma de juicio. Realmente es una consecuencia fea. El mundo dice que Dios está muerto. Y en general el mundo dice, Dios ha muerto. Que viva el rey. ¿Y quién es el rey? Yo soy el rey. Y eso es lo que ha pasado en nuestro mundo. Rey muerto, rey puesto. Y tal vez nosotros no diríamos eso con nuestra boca, con nuestra lengua. Pero tal vez eso es lo que comunicamos con nuestras vidas. Cuidado, porque es una orilla resbalosa. El peligro de tal postura
es grande. Quiero que ustedes escuchen las palabras de Pablo. Dice eso en Romanos. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Rey muerto. El rey ha muerto. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer, o sea, lo que querían hacer. Sus caprichos se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Y cómo aprobamos eso? Muchas veces es con risa. Nos da la risa cuando vemos a personas que practican tales cosas. Ay, no, yo no lo hago. Sí lo hacemos cuando prendemos el televisor y nos reímos de las cosas. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Aprobamos lo que están haciendo. Y cuando lo hacemos, realmente estamos diciendo: mi camino es el camino. Yo voy a seguir mi camino. El camino del rey del universo no es para mí. Al rey muerto, al rey puesto. El rey ha muerto, viva el rey. Nuestras ambiciones deberían concordar con las de nuestro rey. Es muy interesante cuando un nuevo rey asume el trono. ¿Qué hace ese rey con la familia del rey anterior? La mata. ¿Por qué? Porque el rey nuevo no está seguro que esa familia tiene las mismas ambiciones. Entonces tiene que matar a esa familia. Y a los súbditos leales de ese rey. Porque él quiere establecer su trono, su reino. Nuestras ambiciones deberían concordar con las de nuestro rey. No solamente para evitar las consecuencias por no hacerlo, sino para disfrutar el plan de Dios. El plan que es diseñado para nuestro bienestar.
Los súbditos de un rey declaran su lealtad diciendo, viva el rey. Viva el rey. ¿Será que lo podemos decir a Dios con motivos puros? Viva el rey, él. ¿Será que podemos matar el rey anterior, o sea, yo, y decir a Dios que viva el rey? Él es el rey de los reyes, el rey de reyes. ¿No tiene sentido rendirle nuestras ambiciones? ¿No tiene sentido? Él es el único que reina con justicia absoluta e integridad total. ¿Por qué no rendimos nuestras ambiciones y vivimos para Él?